Pues resulta que el otro día tuvimos prácticamente un Super Bowl corporativo, porque en el mismo día reportaron sus ganancias trimestrales 4 de las empresas más valiosas y relevantes de todo el planeta. O sea, Microsoft, Amazon, Meta y Google. Dieron varias señales a los inversores que para algunos fueron preocupantes y para otros fueron más bien optimistas. Entonces el día de hoy vamos a estar analizando estos 4 reportes diferentes de todas estas empresas para ver un poquito entre líneas y entender qué está pasando en el mundo del Big. Y para empezar quiero enseñar el gráfico de la reacción de cada una de estas acciones porque me pareció bastante curioso. Que como vemos, las reacciones fueron bastante distintas dependiendo de qué empresa se esté tratando. Por ejemplo, aquí estamos viendo Google en morado. Apenas reportaron, un día después sus acciones subieron hasta un 10%. En el caso de Amazon reportaron y también los inversores lo vieron como algo positivo, subieron un 2%, mientras que en el caso de Microsoft y Meta no fue lo mismo, ya que Microsoft cayó un 4% desde su reporte y Meta cayó hasta un 8.4%. Pero entonces, ¿por qué estas diferencias de rendimientos si estamos hablando de empresas lo suficientemente parecidas o en industrias bastante parecidas? Y para eso tenemos que ir entendiendo una por una. Y la primera, sin duda, a la que generó el mejor rendimiento, vamos a empezar a analizar el caso de Google para entender un poquito de qué estuvo pasando con esta empresa. Como vemos por aquí, vamos a entender un poquito cómo se desarrollaron las distintas fuentes de negocio que tiene esta empresa gigantesca. Para empezar, su fuente más grande sin duda, estamos hablando de Google Search, que genera $60,000 millones al trimestre, generó cerca de un 20% de crecimiento en el primer trimestre de este 2026. Google Search es prácticamente cada que hacemos una búsqueda, ya sea en Google Maps, en Google Play, y te ponen anuncios relacionados a esa búsqueda que estás haciendo. La parte de YouTube Ads, que sin duda es la nueva televisión, pues bueno, creció un 11%, ya llegaron casi a los $10 billones trimestrales. La parte de las suscripciones de Google, que aquí entra prácticamente todo lo que pagamos de Google y que no es publicidad necesariamente, o sea, el YouTube Premium, YouTube TV, YouTube Music, Google One, que es como este tema de almacenamiento, la suscripción de Gemini, los celulares Pixel, los relojes inteligentes que tienen de Fitbit. Todo eso generó un crecimiento también del 19%. Google Network vemos que cayó un menos 4%. Recordemos que son todos esos anuncios que Google vende en sitios web y apps que no necesariamente son de Google. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ves un anuncio en un blog cualquiera o en alguna aplicación del celular que te lo ponen arribita, estás jugando un juego o lo que sea, eso es de Google Network. Vemos que tuvo un decrecimiento del 4% y la parte de Google Cloud, que ya vamos a ver mucho más a fondo, tuvo un crecimiento súper disparado del 63%, llegando a generar $20 billones en un solo trimestre. Y bueno, ya en la parte de otras apuestas que vemos que tuvo una caída del 9%. En otras apuestas se incluyen otras fuentes de negocio como lo es Waymo, claro, principalmente su negocio de robotaxis, que es el robotaxi más avanzado del planeta sin ninguna duda. Y también tienen algunas otras alternativas como lo es Wing, que es una empresa de drones con las que ya están haciendo alianzas con empresas como por ejemplo Walmart o DoorDash para llevar tu delivery en vez de que sea a través de una persona, que sea a través de un drone. Entonces ya vimos un poquito cómo se desarrolló cada división de negocio de Alphabet, pero ahora vamos a ver verdaderamente por qué subió tanto la acción. Y recordemos que en la bolsa de valores los analistas siempre tienen expectativas. Entonces esas expectativas puede ser que, por ejemplo, estén en que la empresa genere $1 de utilidad por acción, pero si reportaron 1.5, pues es optimista porque la empresa reportó mejor de lo que se esperaba. Y en el último trimestre vemos que este fue verdaderamente el caso, porque si se esperaba que Google o Alphabet reportara utilidades por acción de $2.6 más o menos, pues terminó reportando más de $5 por acción de utilidad, o sea, una sorpresa del 94%. O sea, casi el doble de lo que se esperaba que reportaran. Claro que cuando hay sorpresas como estas, vemos subidas como las que vimos con las acciones de Google. No por nada fue la Big Tech que más subió. Y bueno, ¿por qué se dio esta sorpresa tan grande en tema de utilidades? Eso principalmente se lo deben a esta categoría de aquí. Todo lo que tenga que ver con Google Cloud en este momento está en su apogeo total. Para empezar,
¿qué es esto de Google Cloud? Son prácticamente todos estos servidores y todas estas herramientas que Google le renta a empresas. Empresas que, claro, necesitan guardar datos, necesitan correr sus aplicaciones, necesitan usar inteligencia artificial sin necesariamente tener que comprar un hardware propio o hacer su propio modelo de inteligencia artificial. Entonces, todas esas personas y empresas que necesitan todo este almacenamiento, que cada vez es más porque cada vez utilizamos más este tipo de soluciones, contratan a proveedores como Google Cloud. Actualmente vemos un crecimiento bastante acelerado. Por ejemplo, recordemos que ChatGPT salió más o menos a finales del 2022, principios del 2023. En ese entonces, Google Cloud tenía un crecimiento, la verdad, bastante elevado, de prácticamente un 30%, pero vemos cómo a día de hoy, a pesar de que el negocio se ha ido haciendo más grande, pues también se ha ido acelerando su ritmo de crecimiento. Y vemos que en el último trimestre, en este primer trimestre del año del 2026, sus utilidades se aceleraron un 63% con respecto al primer trimestre del 2025. O sea, pasaron de generar $12,000 millones al trimestre a más de $20,000 millones. Y no solo están creciendo más en facturación o en ingresos totales que genera esta división, sino también tenemos esta línea naranja de aquí, que es cómo ha venido creciendo el margen de utilidad que tiene esta división. Vemos cómo hace 2 años, en el primer trimestre del 2024, Google Cloud, si facturaban $100, nada más se quedaban con $9 de utilidad, mientras que a día de hoy se quedan con 33. Prácticamente 1/3 de cada dólar que entra a Google Cloud se queda en la empresa como utilidad o como ganancia operativa. Entonces, no solo es un negocio que viene creciendo a tasas de crecimiento sumamente elevadas, sino que aparte es un negocio que trimestre tras trimestre se vuelve más rentable para la empresa. ¿Por qué está creciendo tanto esta división y por qué se está acelerando también las utilidades que genera? Recordemos, a día de hoy, todas las empresas quieren utilizar inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial necesita muchísimos servidores, necesita mucha capacidad para almacenar toda esa data. Entonces Google, conforme ha ido rentando más y ha ido consiguiendo más clientes, pues por eso vemos que sus ingresos han pasado de 5.5 billions a más de 20 billions. O sea, casi han cuatriplicado en cuestión de 5 años. Y el crecimiento de la nube o de este almacenamiento que rentan todas estas herramientas que también le dan a las empresas, no solo lo vemos como tal en la facturación, en las utilidades que está generando Google Cloud, sino también lo podemos ver en estas cositas de aquí. Este gráfico yo creo que es todavía más impresionante que el pasado que veíamos, porque aquí estamos viendo el backlog que tiene Google Cloud. El backlog prácticamente lo que significa son todos esos contratos que Google ya tiene firmados, pero que todavía no han cobrado. O sea, es prácticamente dinero garantizado que va a entrar una vez que se entrega el servicio a la empresa que lo contrató. O sea, es como si tú tuvieras, haz de cuenta, una pizzería, un restaurante, no sé, y llegara una persona y te pagara $5,000 porque te va a consumir durante los próximos 5 años. Tú ya tendrías el dinero apartado, solo te faltaría darle el servicio a ese cliente que ya te pagó por adelantado, que ya te hizo la reserva mucho antes. Y aquí claramente vemos que el salto es masivo. Desde que salió ChatGPT, pues tenemos que Google en total tenía un backlog o tenía unos contratos ya asegurados de $64,000 millones. A día de hoy, ese backlog ha crecido a $460,000 millones. O sea, como 7 veces la cantidad que tenían de contratos reservados cuando salió ChatGPT. Y vemos que el crecimiento en el último trimestre se aceleró un 400% en comparación del primer trimestre del 2025, cuando estaban llegando a los $100,000 millones. Y ni siquiera lo tenemos que comparar con hace un año, lo podemos comparar con hace un trimestre y es una verdadera locura, porque hace un trimestre tenían prácticamente la mitad. Entonces, en cuestión de 3 meses se duplicó la cantidad de contratos o la cantidad de backlog que tiene esta empresa. O si sacamos la resta, en un solo trimestre agregaron más de $200,000 millones en contratos que ya tienen asegurados. O sea, recordemos que este backlog son un seguro para Google. Google ya tiene años de ingresos asegurados. Solo lo único que verdaderamente tendría que pasar para que estos ingresos se hagan una realidad sería que verdaderamente logren construir todos esos data centers, todos esos servidores para realmente satisfacer toda esa demanda que le está llegando a este servicio. Entonces, todo este dinero Google en realidad no lo reporta como un ingreso porque todavía no han entregado el servicio, pero ya son compromisos que tienen de millones de clientes.
Entonces los inversores específicamente en Google pues se pusieron felices o tienen mucho más optimismo que antes porque claramente están viendo que la demanda está ahí. De hecho, un fun fact es que el CEO de Google Cloud dijo que para los próximos 10 años él siente que la demanda va a seguir siendo superior a la oferta que estas hyperscalers o hiperescaladoras van a poder dar. Y lo estamos viendo clarito en los números que está reportando la empresa. Y ya fuera de esta división de la nube, también quiero tocar un tema muy importante que sin duda ha sido una de las grandes razones de por qué se está recuperando Google tan fuerte, que es el tema de Search. Si recordamos, hace un año todo el mundo decía que Google Search estaba muriendo, que era una tecnología anticuada, que ya nadie iba a buscar alguna duda o alguna pregunta que tuviera en el buscador, sino que lo iban a hacer directamente a través de ChatGPT o lo iban a hacer a través de TikTok. Y mucha gente sí lo hace. De hecho, vemos como, por ejemplo, en el último trimestre del 2022, las ventas de Google Search cayeron un 2%. Y para el primer trimestre del 2025 solamente crecían a ritmos del 10%, mientras que nos traían acostumbrados a ritmos cercanos al 40% antes. Entonces, muchas personas decían que este iba a ser el final para Google, que el Google era el nuevo Kodak, que ChatGPT los iba a hacer desaparecer, que como ya iba a buscar menos gente en su buscador, pues iban a haber menos gente que quisiera anunciar, entonces iban a pagar menos dinero y Google iba a ganar menos, etcétera, 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 etcétera. Y lo que vemos claramente que ha sucedido en el último año es que Google Search se ha vuelto a reacelerar. Su crecimiento está aumentando a comparación de antes y están partiendo de una base más grande, porque están generando muchos más ingresos que en el pasado. Y vemos clarito que en el último año han reacelerado este crecimiento y en el primer trimestre de este 2026 crecieron un 19% en sus ingresos de Google Search. Recordemos que Google Search prácticamente lo que hizo Google muy inteligentemente es incorporó su inteligencia artificial al Search. Entonces ahora cuando tú buscas algo, puedes tener los links de toda la vida de Google o puedes tener el AI Mode o el AI Overview. Y entonces dentro de esas mismas respuestas que te dan los modelos te pueden poner anuncios por ahí. Entonces se está reacelerando este ingreso que está generando la división de búsquedas. Y otro tema sumamente interesante sobre Google y que sin duda generó muchísimo optimismo para también muchos de los inversores, no solo es el tema de Google Cloud, no solo es el tema de Google Search que se está reacelerando otra vez, sino también el tema de las inversiones que hace Google. Recordemos que las empresas, como cualquier persona, pues buscan que su capital esté trabajando, que su capital no se quede ahí estancado en el banco, sino siempre están buscando moverlo o están buscando darle un buen uso a ese capital que tiene la empresa. Y vaya que tiene capital. Entonces vemos que las inversiones a largo plazo que ha hecho Google han tenido un crecimiento verdaderamente exponencial. Hace 3 años, estas inversiones estaban valuadas en prácticamente $30,000 millones y a día de hoy están valuadas en más de $100,000 millones. Y estas son apuestas que hacen a largo plazo, no hacen para el próximo trimestre, sino que las hacen para muchos años o inclusive décadas. Específicamente, ¿qué apuestas a largo plazo ha hecho Google y por qué este número se ha acelerado tanto, sobre todo en el último trimestre? O sea, estamos hablando de que agregaron $40,000 millones en valor del portafolio que tiene Google en inversiones. Pues bueno, recordemos que Google tiene varias inversiones estratégicas sumamente inteligentes. La principal, la más sonada sin duda, es el caso de SpaceX, donde Google es prácticamente dueño de cerca de un 6%, le invirtieron $900 millones hace tiempo y actualmente con todo lo que se está hablando del IPO, de que SpaceX va a salir a bolsa y que va a tener valuaciones trillonarias, pues hay un valor potencial de que solamente en esa posición hayan más de $100,000 millones en valor para Google. También recordemos, muy importante, sobre todo ahorita, Google es dueño de más o menos un 14% de Anthropic. Los dueños de Claude le invirtieron $3,000 millones y actualmente la empresa tiene una evaluación, estimada, pero puede ser que saque su IPO también, entre 380 y $800,000 millones. También han hecho inversiones en empresas como Databricks, han hecho inversiones también en empresas como Stripe, como en Epic Games, los dueños de Fortnite, etcétera, etcétera, etcétera. Pues puede ser que en algunas traigan minusvalías, por ejemplo, en estas posiciones, pero nada más en SpaceX y en Anthropic, que sin duda a día de hoy están sumamente de moda. Por eso vemos que su portafolio ha tenido un impacto tan positivo, sobre todo en el último año.
Entonces, ahora creo que nos hace un poquito más de sentido porque vimos que las acciones de Google subieron. En general fueron muy buenas noticias y hubo mucho optimismo alrededor de esta empresa. Y bueno, ahora quiero que vayamos a la segunda empresa que también tuvo un rendimiento relativamente positivo después de que reportaron, que fue la famosísima Amazon. Como vemos, también dividido por segmento, sus tiendas online, que bueno, esto no necesita introducción, crecieron un 12% en el trimestre, crecimiento bastante alto para una empresa que ya factura, es la empresa de hecho que más factura a nivel mundial, que más ingresos, ventas genera. Sus third party seller services crecieron un 14%. Recordemos que estos servicios que le dan a terceros, digamos, son todas esas comisiones prácticamente que Amazon le cobra a los vendedores externos que usan su plataforma. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita me pongo a vender chanclas en Amazon, pues le voy a tener que pagar a Amazon cada vez que yo haga una venta de esa chancla o por almacenar todo mi inventario de chanclas y por enviarlo. O sea, todo ese tema de logística, Amazon, claro, cobra comisiones o los fulfillment services. Después, bueno, su división de nube, ahorita la vamos a tocar más a fondo, creció casi un 30%. Recordemos que Amazon tiene los servicios de nube más grandes a nivel mundial. Su servicio de advertising, que ahorita también lo tocaremos más a fondo, tuvo un 24% de crecimiento, llegando a los 17 mil millones de dólares. Sus suscripciones muy famosas, como por ejemplo Amazon Prime, que crecieron un 15%. Sus tiendas físicas un 5% y un 25% de crecimiento en otro tipo de servicios, como lo puede ser Project Kuiper, que son estos servicios de internet satelital que le están haciendo rivalidad a SpaceX y a Starlink, por ejemplo. Ahora, si nos vamos a específicos, quiero que veamos el caso de Amazon Web Services, que sin duda es muy, muy interesante. Recordemos que este es el servicio de nube más grande del mundo. O sea, estamos hablando de que Netflix, Airbnb, la NASA, Disney, Coca-Cola, Anthropic, OpenAI, lo que sea, tienen varios de sus datos almacenados en la nube de Amazon. Entonces, si una aplicación, por ejemplo, que estás usando a día de hoy se cae o deja de funcionar, hay como un 35% de probabilidades de que sea culpa de Amazon Web Services, a como ya ha pasado en años anteriores. Y vemos también claramente un ciclo de reaceleración a los ingresos de este servicio. Recordemos que en 2021 venían creciendo a ritmos del 40% muy elevados. Después vino un ciclo donde su ritmo de crecimiento bajó bastante. Por ejemplo, en junio del 2023 nada más crecían a ritmos del 12%, que sigue siendo un buen crecimiento. Pero a día de hoy vemos cómo ese crecimiento se ha reacelerado y ahora están creciendo cerca de ritmos del 30%. Y como trimestre tras trimestre, sin fallo, este servicio ha venido generando mayores ingresos. Esto sin duda fue muy optimista para muchos inversores de Amazon porque tal vez no sea un crecimiento tan loco como lo que vimos en Google, pero ahora veremos que los servicios de nube de Google todavía son un negocio más pequeño que los servicios de nube que tiene Amazon. Entonces no podíamos esperar un crecimiento del 60%, pero un crecimiento del casi 30% para una empresa o una división que domina una industria, que no es un monopolio tampoco, pero que sí son el claro dominador y lo han sido durante muchos años. Pues la verdad es que es un ritmo de crecimiento sumamente elevado y atractivo. Entre las razones, pues prácticamente tenemos las mismas que Google: más modelos de inteligencia artificial, más empresas utilizando inteligencia artificial, mayor creación de contenido, mayor contenido en general en Internet, etcétera, etcétera. Y fuera de esta división, una que también me gustaría tocar, que de hecho no se nombra lo suficiente o no se habla lo suficiente, es la división de Amazon Ads, porque aquí también estamos viendo algo bastante interesante. Amazon Ads son prácticamente todos esos anuncios que aparecen cuando tú, imagínate que quieres buscar unos tenis, pues los buscas en Amazon y los que te salen, por ejemplo, hasta el principio, que te salen hasta arribita, pues es todas esas marcas que aparecen hasta arriba le están pagando a Amazon por justamente aparecer en ese primer lugar. Este negocio a día de hoy ya está generando más de 70 mil millones de dólares de manera anual. También vemos cómo el crecimiento se viene reacelerando, como en casi todas las divisiones de esta empresa, menos todo lo que tenga que ver con algo físico. Y el negocio de retail o el negocio de su tienda online prácticamente se está convirtiendo como en el canal de adquisición de clientes para el verdadero motor de ganancias, que son los anuncios. Porque Amazon, cuando vende un producto, por ejemplo, lo vende casi con márgenes muy pequeños, como un supermercado que es reventa de productos, pero luego gana mucho más en tema de anuncios. Porque de hecho, si lo comparamos con una empresa como Meta tiene en
su división de anuncios márgenes de ganancias de más del 50%. Entonces, si consideramos que Amazon ya está generando más de 70 mil millones de dólares en esta división, podemos deducir a manera muy simple y análisis muy simplificado que sus utilidades están en torno a 30 mil millones de dólares, 35 mil millones de dólares si es que tienen márgenes del 50%. Por la verdad es que no es un negocio en el que tengas que invertir bastante, simplemente utilizan la infraestructura online que ya tienen para que muchos anunciantes se cuelguen de ahí, digamos. Y si suponemos que generan esas utilidades en la división de Amazon, que es bastante rentable, pues si se lo sumamos, por ejemplo, a las utilidades que genera Amazon Web Services, la división de nube de Amazon, pues casi todas sus utilidades estamos hablando de que vienen principalmente tanto de la nube como de los anuncios. Y Amazon pues no es una empresa que tengamos registrada como una gigante de publicidad, como si tenemos ese concepto de Meta de Google. Entonces, entre AWS y los ads, pues vemos que claramente son el motor de las utilidades que está generando esta empresa. Y poco a poco Amazon se ha convertido en la tercera empresa más grande en tema de publicidad, aunque todavía no la tenemos muy registrada en el radar. Y de hecho, para que se den un poquito más idea de esta comparativa, Amazon Web Services vemos que tiene márgenes de utilidad del 35%, un poquito mayores a los que veíamos de Google Cloud, que son del 33%, y el resto de sus negocios, todos los demás combinados, tienen un margen del 6%. Obviamente el de ads debe ser mucho mayor, pero como todavía la facturación que genera en total Amazon Ads es muy poquito comparado a la facturación que genera el negocio de retail, pues vemos que los márgenes de todos los otros negocios de Amazon son relativamente bajos. Y algo que sin duda ha espantado a muchos inversionistas en el pasado y sobre todo hablando del tema de Amazon es este grafiquito de aquí. Aquí estamos viendo tanto el operating cash flow, que es prácticamente todo ese dinero que genera el negocio operando, o sea, todas esas ventas del online, todos esos servicios que cobran, las comisiones, Amazon Web Services, etcétera, etcétera. Toda esa utilidad que generan por ese tipo de negocios, que entra por ese tipo de negocios. Y en azul tenemos el free cash flow, o es lo que sobra después de que a ese dinero que entró al negocio se le restan todas esas inversiones que están haciendo en infraestructura. En este caso son inversiones muy fuertes en centros de datos, en almacenes, en equipos, en robots. Y vemos que en el último trimestre ese flujo de caja se volvió negativo. O sea, si hace 2 años, en el primer trimestre de 2024, ya estaban generando 48 mil millones de dólares en flujo de efectivo positivo, pues vemos que 2 años después están sacando más dinero del que entra a sus cuentas. Eso está pasando, recordemos, porque Amazon está gastando muchísimo en construir data centers para AWS, toda esta ola que hay de inteligencia artificial, hay demasiada demanda, entonces quieren generar la suficiente oferta para toda esa demanda que estén teniendo. Y la verdad no es que pierdan dinero, sino que están reinvirtiendo más rápido de lo que está entrando dinero a la cuenta. Ahora, algo que como inversionista en Amazon, la verdad es que me da un poco de paz o no me pone tan nervioso en este tema de que el free cash flow se haya vuelto negativo, es que si vemos el flujo operativo, o el dinero que entra por la operación del negocio, viene creciendo. A pesar de que, claro, el free cash flow viene cayendo, eso significa que la inversión que están haciendo es mayor a este número de aquí. Pero vemos que, por ejemplo, en el último año han pasado de generar 114 billones de dólares a 150. Entonces, viene aumentando el ingreso o el flujo que están recibiendo por el negocio y eso les da licencia o eso les da un poquito de razón para seguir invirtiendo de manera agresiva. Porque mientras este número siga creciendo, pues ellos van a tener más excusas de seguir invirtiendo porque están viendo que claramente está funcionando. Pero si estuviéramos viendo que el flujo que está generando el negocio está cayendo, mientras que también está cayendo el flujo de efectivo libre, porque también están haciendo inversiones, ahí sí sería más preocupante como ha sucedido en el pasado. Pero a mi manera de verlo, la señal que está dando Amazon aquí es que está diciendo que están ganando tanto dinero o están generando tanto flujo por el negocio, por lo bien que lo está haciendo la nube, que se pueden dar el lujo de estar gastando todo y hasta un poquito más en la infraestructura, porque sigue habiendo muchísima demanda. Entonces, mientras el flujo operativo siga acelerando, pues tener un free cash flow negativo o un flujo efectivo negativo, pues en realidad es una decisión de Amazon, no una consecuencia de que el negocio le esté yendo mal. Y esto también lo tengo que comentar porque la verdad es que me voló completamente la cabeza. Y es que resulta que el CEO de Amazon, Andy Jassy, dijo algo loquísimo. Dice que si su negocio de chips, recordemos que Amazon hace sus propios chips, así como hay chips de Nvidia, por ejemplo,
Amazon hace unos chips que se llaman Trainium. Si esa empresa en específico de chips fuera una empresa independiente, ya estarían facturando $50,000 millones. Eso los pondría entre las top 3 fabricantes de chips para data centers del mundo. ¿Por qué lo hice de esta manera? Recordemos que Amazon, a fin de cuentas, usa la gran mayoría de sus chips internamente para sus propios servidores, para sus propios data centers, para su propio servicio de nube y no los vende. Entonces, todavía no han abierto, por ejemplo, esa ventana de venta o esa venta masiva hacia otras empresas con sus propios chips internos. Porque si lo hicieran, sin duda podríamos empezar a ver una rivalidad muy fuerte con Nvidia. Y si estamos hablando de que producirían $50,000 millones, hablando de manera hipotética, pues eso prácticamente los rankearía nada más después de empresas como Nvidia que tenemos aquí, que factura $215,000 millones al año en la venta de estos chips, Intel que factura $58,000 millones y Amazon ya estaría inclusive por encima de una empresa específica de chips como lo es AMD. Entonces el hecho de que Amazon tenga su propia tecnología de chips y que a futuro pueda haber una posibilidad para que lo empiecen a vender y empiecen a generar ingresos por eso, sin duda puede ser un potencial a futuro. Todavía no los están vendiendo porque claramente no se están dando abasto con toda la demanda que están teniendo, entonces necesitan mantener todo in-house. Ahora, la siguiente empresa de la que tenemos que hablar es la que tuvo la peor reacción del mercado y esa es Meta. Si nos vamos a prácticamente los highlights del último trimestre, vemos que Meta en general su facturación total tuvo un crecimiento del 33%, o sea, el mayor crecimiento que han tenido en alrededor de 5 años. Y si nos vamos más a divisiones en específico, vemos que tanto sus ad impressions como su ad pricing tuvo un crecimiento. Las ad impressions crecieron un 19%, que son estos ad impressions, son prácticamente cada vez que un anuncio te aparece en la pantalla, pues eso cuenta como una impresión. O sea, si tú abres Instagram y ves, por ejemplo, 10 anuncios mientras estás haciendo scrolling, pues esas son 10 impresiones. Entonces, entre mayores impresiones hay, significa que la gente está usando más las aplicaciones de Meta y está viendo más anuncios, por ende. Y el ad pricing es prácticamente el precio promedio que las marcas están pagando por cada una de esas impresiones. Entonces, si hay más demanda de anunciantes o el targeting que está haciendo Meta de esos ads y le está llegando a la gente adecuada, pues claro, van a permitirse empezar a subir el costo de esos anuncios o los anunciantes van a estar dispuestos a pagar más porque están viendo que los anuncios de Meta claramente están funcionando. Y la inteligencia artificial de Meta está haciendo que los anuncios sean tan efectivos que las marcas están dispuestas a comprar más anuncios y pagar más por cada uno de esos anuncios. Entonces, esta combinación de que haya tanto más impresiones como mayor precio por cada anuncio, la verdad es que es bastante positivo. Porque si Meta se puede permitir subir los precios de sus anuncios, que los anunciantes en vez de irse vengan y todavía consuman más anuncios, eso te habla de una ventaja competitiva muy fuerte. Porque ¿para qué se van a salir de Meta o de Facebook o de Instagram si claramente les está funcionando? ¿Para qué se van a ir a otra red social como TikTok o Snapchat, por ejemplo? Después de eso, vemos que el tiempo total que la gente pasó viendo Reels subió un 10%. Esto es más engagement para Meta. A fin de cuentas, las redes sociales te quieren mantener en su red social o te quieren mantener en la pantalla durante todo el día para que hayan más anunciantes. Entonces, esto son buenas noticias desde el punto de vista de accionista. Tema de humanidad, no sé qué tan positivo sea. Y hasta en Facebook, que es como su división más rezagada o su aplicación más rezagada, vimos crecimiento porque la gente pasó un 8% más de tiempo viendo videos en Facebook. También esta división es un poquito más rivalidad con YouTube, por ejemplo, que pueden ser formatos de videos más largos. Ahora, en el tema de WhatsApp vimos un crecimiento bastante importante porque los ingresos principalmente que genera esta división del negocio crecieron un 74%. Recordemos que WhatsApp, a fin de cuentas, es una aplicación completamente gratuita, no pagas por utilizarla y tampoco te ponen anuncios dentro de los chats todavía. Esperemos no pase pronto. Pero la manera en la que WhatsApp está monetizando su negocio es que primero tenemos esta parte de WhatsApp Business, que a fin de cuentas las empresas están pagando
por enviar mensajes a clientes, por automatizar las confirmaciones de pedidos, por el soporte, notificaciones. Entonces están empezando a cobrar por ese tipo de servicios. También pueden cobrar por medio de los anuncios, porque en WhatsApp también ya puedes hacer anuncios. Por ejemplo, que una empresa pague para que les esté mandando mensaje a los clientes, tal vez en alguna campaña de algún lanzamiento que estén haciendo. Le están cobrando las marcas por cada clic que generen estos anuncios. E inclusive en países como India o Brasil, pues ya se están llevando comisiones sobre transacciones que sucedan dentro de WhatsApp. Entonces vemos una vía de crecimiento bastante clara para esta división que hasta el día de hoy no habíamos tenido tan claro cómo tenían planeado monetizarlo. Y bueno, pasándonos al crecimiento del que estábamos hablando de la empresa, aquí vemos clarito la reaceleración que han tenido en general en la facturación. Vemos que en 2022, cuando sus acciones estaban cayendo a ritmos muy acelerados, vemos cómo sus ventas caían a ritmos del 4% por trimestre. Eso preocupó a muchos inversionistas. Después vimos cómo se recuperó para marzo del 2024, crecían a ritmos del 27%. Después, hace justamente un año, cayeron a ritmos del 16% de crecimiento. Y a día de hoy se ha vuelto a reacelerar y es el mayor crecimiento que han tenido en los últimos 5 años. Y ahora, a pesar de que son una empresa más grande, están creciendo a ritmos más elevados. A pesar de este crecimiento que ha tenido la empresa, obviamente está creciendo porque la gente pasa más tiempo dentro de sus aplicaciones, más anunciantes saben que si no estás en redes sociales en realidad no existes, entonces tienen que estar ahí y se tienen que publicitar, y ahí es donde adquieren a una gran parte de la clientela que tienen. A pesar de todo esto, las acciones cayeron por esta noticia de aquí. Recordemos que las empresas dan unas cositas que se llaman guidance, que son prácticamente como estimados de cuánto van a gastar o cuánto van a ganar dentro del año completo o dentro del próximo trimestre, por ejemplo. Y vemos que estos estimados habían anunciado en el pasado que en total en CAPEX, o sea, en todas estas inversiones que están haciendo en centros de datos, en chips, etcétera, tenían planeado invertir entre 120,000 a 135,000 millones de dólares. Y ahora anunciaron que esas estimaciones las van a levantar un poquito y ahora creen que van a estar en un rango de entre 125 a 145,000 millones de dólares. Esto principalmente porque, como dicen por aquí, los componentes de los centros de datos se están encareciendo, especialmente en los precios de componentes de memoria. Esto sin duda son muy buenas noticias para empresas como Micron, empresas como SanDisk, que son empresas de chips de memoria, de almacenamiento en centros de datos, que están aumentando el precio de sus productos, de los productos que venden, porque ven que hay una demanda gigantesca. Entonces, cuando la demanda supera por mucho la oferta, pues claro, hay aumento de precios para nivelar un poquito esa dinámica. Entonces, por eso se han disparado tanto las acciones de este tipo de empresas, pero al mismo tiempo para empresas como Meta, para empresas como Microsoft, para empresas como Amazon, son malas noticias porque eso significa que sus centros de datos se van a encarecer, se van a volver más caros y entonces las empresas van a tener que gastar o quemar más dinero en este tipo de inversiones. Entonces, la caída principalmente tuvo que ver con esa noticia. Pero fuera de eso, de otros desarrollos que han estado sucediendo dentro de Meta en el último trimestre, tuvimos la noticia de que Meta está cerrando por completo su plataforma de Horizon Worlds, que era prácticamente un esfuerzo muy grande para que la gente se metiera a jugar al metaverso, y al mismo tiempo en el que se salen un poquito de ese proyecto del metaverso o lo cancelan por completo, claramente vemos que la dinámica está cambiando hacia enfocar más esta división de Reality Labs o todo este tema de VR hacia el tema de los Meta Ray-Ban o de los AI Glasses, digamos. De hecho, vimos en el primer trimestre del año que los usuarios activos de estos Meta AI Glasses se ha triplicado a comparación del año pasado. Entonces se está volviendo uno de los productos de consumo electrónico que más está creciendo en la actualidad. Y bueno, este tipo de esfuerzos y que estén cerrando este tipo de proyectos me hace pensar que a futuro, por ejemplo, recordemos que Reality Labs, esta división de VR, de realidad virtual, pierde miles de millones de dólares al año. En 2019 perdían 4,500 millones de dólares al año y a día de hoy, en los últimos 12 meses, han perdido 19,000 millones de dólares en esta división, y a futuro podría ser que estas pérdidas se empiecen a reducir o empiecen a ganar más dinero de esta división y que no solo dependan de este ingreso que reciben aquí de su familia de apps como lo son Instagram, Facebook, WhatsApp, etcétera. Y este tipo de cosas, a pesar de que, claro,
están perdiendo dinero en esta división y aparte gastando mucho en centros de datos, a fin de cuentas eso va a afectar sus márgenes de ganancia. Pero si poco a poco este número se va reduciendo, sus márgenes de ganancia se podrían estabilizar un poquito más. Y ya el último caballo que nos queda analizar es la famosísima Microsoft. Y aquí vemos también el rendimiento que tuvo cada división de negocio de esta empresa. Para empezar, su negocio de Azure, que también, así como Google y Amazon tienen sus servicios de nube, Microsoft tiene los suyos que se llaman Azure, crecieron un 40%. También niveles sumamente elevados para una división que ya en sí es bastante grande. Su tema de Dynamics 365 creció un 22% a comparación del año pasado. Esto es como todo ese software empresarial que tiene Microsoft para gestionar, por ejemplo, las operaciones de una empresa, ver los datos, etcétera, etcétera, o la relación con los clientes, el CRM, todo eso. En tema de Microsoft 365 a manera comercial creció un 19%. O sea, comercial es que es el Microsoft 365 que pagan las empresas para sus empleados. O sea, que las empresas le dan a sus empleados Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etcétera, etcétera. Todo en versión empresarial, con su correo empresarial, con una seguridad muy buena, administración, con todo el cumplimiento, por ejemplo, operativo. Y esa misma división, pero para el consumidor, creció un 33%. O sea, la versión para familias, para individuales, que incluye también como este tipo de suscripciones a OneDrive para que puedas tener un poquito más de almacenamiento en tu computadora o en la nube. Después su división de Search, noticias y anuncios creció un 12%, que bueno, eso principalmente es en su buscador Bing, que al igual que Google monetiza a través de anunciantes. Y vemos que dos divisiones de negocio de Microsoft no tuvieron un buen rendimiento porque resulta que todo lo que son los devices, por ejemplo, la Microsoft Surface, o que si venden audífonos o mouses o computadoras o PCs o etcétera, etcétera, vemos que cayeron o decrecieron un 2% a comparación de el primer trimestre del 2025, y todo lo que tenga que ver con el Xbox, tanto las ventas de las consolas como también el servicio de suscripción de Game Pass, cayó un 5%. Eso es a manera general del negocio. Pero un dato que sin duda hizo que las acciones de Microsoft hayan estado cayendo en los últimos días, sin duda es este tema de aquí. Hace poquito salió esta noticia de que OpenAI y Microsoft prácticamente se van a divorciar o ya no van a tener esa sociedad exclusiva. Recordemos que durante años, desde que salió ChatGPT, Microsoft era el único que podía vender como tal o monetizar los modelos de inteligencia artificial de OpenAI. Ese acuerdo se terminó el 27 de abril y entonces aquí hay un riesgo verdadero porque más o menos como un 45% de los contratos futuros de inteligencia artificial o del backlog, recordemos, que tenía Microsoft, están atados a OpenAI. Entonces, si OpenAI empieza a mover mucho más carga de datos o mucho más almacén, por ejemplo, empresas como Amazon con Amazon Web Services o Google con Google Cloud, pues el rendimiento o el crecimiento de Microsoft Azure podría empezar a desacelerar. Entonces, a fin de cuentas es como un divorcio amistoso porque cada quien se va a quedar con lo suyo antes de el IPO o de la salida a bolsa que posiblemente vaya a tener OpenAI. Y Amazon sin duda es el que se va a llevar el premio mayor porque OpenAI activamente ya está invirtiendo $50 mil millones con ellos y va a usar los servicios de Amazon Web Services. Antes esto no hubiera sido posible porque OpenAI exclusivamente usaba los servicios de nube de Microsoft, pero ahora OpenAI, de hecho, han dicho que solamente usar la nube de Microsoft ha limitado el crecimiento o ha limitado las funciones que han podido hacer. Entonces, esto sin duda son malas noticias para Microsoft, que tu cliente principal te esté abandonando o no quiera tener un acuerdo exclusivo contigo. Y bueno, no solo esas son malas noticias para Microsoft, para todo el equipo y para todos sus inversionistas, sino que también hace prácticamente medio mes se anunció que Claude, que ahorita es el modelo de inteligencia artificial más utilizado, yo creo, va a estar disponible en Microsoft 365 Copilot. Recordemos que Copilot es el modelo de inteligencia artificial que tiene Microsoft, que lo usan varias empresas porque ya se los incluyen en sus suscripciones que ya están pagando. Y a fin de cuentas, Copilot usa los modelos que tiene OpenAI justamente por esta asociación que tenían. Entonces, ahora imagínate que cuando un empleado de cualquier empresa quiera abrir Word y le pida a Copilot que le redacte algún reporte o que le ayude a mejorar un párrafo o lo que sea, ahora no solamente va a poder utilizar Copilot, que es el modelo
que tenía de facto Microsoft dentro de sus servicios porque es su propio modelo, sino que ahora van a poder escoger también si quieren utilizar Cloud. O sea, esto es el equivalente a que si imagínate que tú entras a tu Spotify, pero ahora en vez de que solamente te deje escuchar sus canciones a través de su propio servicio, te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres escuchar esto también en Apple Music? Lo puedes hacer. Y todo esto dentro de nuestra propia app de Spotify. Es prácticamente como el equivalente que se me podría ocurrir. Y este tipo de cosas lo está haciendo Microsoft porque a fin de cuentas se están dando cuenta que los 400 millones de usuarios empresariales que tienen en Microsoft 365, pues claro, usan Cloud en su casa y les encanta y ven los resultados. Pues claro, también lo quieren usar en la oficina o lo quieren usar en los servicios empresariales. Entonces estaban pidiendo Cloud a gritos, que es considerado el mejor para programar, el mejor para redacción, el mejor para scripting, etcétera, etcétera. Y Microsoft, en vez de decirle, ¿sabes qué? Solamente te voy a dejar que uses Copilot. En vez de hacer eso y perder muchos usuarios, dijo, ¿sabes qué? Te voy a permitir que uses Cloud para que no te vayas a otra herramienta de edición u otro software. Entonces, a pesar del crecimiento que está teniendo Microsoft en sus servicios de nube, que también vemos que se ha acelerado bastante a como todas las demás, pues a pesar de esto hay un pesimismo alrededor de esta acción, no solo por el tema de que ya están cortando lazos exclusivos con OpenAI, sino que aparte están viendo que sus modelos que ni siquiera son propios de Microsoft, sino que en realidad son de OpenAI, se están quedando atrás y todos sus usuarios o los que pagan su suscripción están prefiriendo otros modelos de inteligencia artificial o que también están reemplazando hasta el software que ya está vendiendo Microsoft. Y bueno, algo que también me gustaría mencionar y que tampoco se sabe mucho sobre Microsoft es que de la misma manera que AWS tiene su Trainium y Google tiene sus propios chips con sus TPUs, que también lo utilizan en Google Cloud, pues Microsoft también tiene su Maya 100, que son sus propios chips exclusivos que nada más utilizan ellos internamente. Pero se habla de que los chips de Microsoft, por ejemplo, todavía están muy alejados a la calidad o a las funciones que sí te puede dar un Trainium o un Google TPU. Y una gran razón de porque, por ejemplo, yo a Microsoft no la tengo en mi portafolio, yo tengo a Amazon y a Google. Pues una gran razón de esto, si les pongo esta tablita de aquí, creo que lo puedo explicar de una manera un poquito mejor. Tanto Google y Amazon siento que dependen más de sí mismos que de otras empresas y eso es algo que a mí me gusta o que están mejor integradas verticalmente hablando, porque si vemos en cuestión de chips, vemos que las tres empresas tienen sus propios chips, pero ya si nos vamos a tema de modelos, ahí cambia la cosa. Porque Google sí tiene su propio modelo, que es el modelo Gemini. Amazon tiene modelos de inteligencia artificial, pero que en realidad dependen de aliados como Anthropic y OpenAI. Y Microsoft también depende de OpenAI. Tiene el Copilot, pero a fin de cuentas es con tecnología de OpenAI. En cuestión de nube, las tres empresas tienen nube, pero en cuestión de integración, como vemos, Google tiene prácticamente todo propio. Amazon tiene todo propio menos el modelo de inteligencia artificial y Microsoft en realidad lo único propio que tiene también son sus chips y sus servicios de nube, pero en realidad los chips que fabrican pues no han generado mucho ruido. La verdad no soy experto en el tema, pero se supone que no han llegado al nivel de los demás. ¿Y por qué importaría esta integración vertical y qué significa verdaderamente? Recordemos que cuando una empresa a fin de cuentas controla todo su stack de servicios, digamos, o controla tanto el hardware que utilizan, los chips, los modelos de inteligencia artificial, la nube, o sea, los servidores, todo ese tipo de cosas, pues pueden bajar los costos porque no le van a pagar a nadie más, todo es propio de ellos y aparte pueden optimizar el rendimiento, porque si todo está hecho para funcionar junto o para la misma empresa, pues innovar se vuelve mucho más rápido, porque no tienes que esperar a que un socio se ponga a tu nivel o que un socio apruebe tu proyecto, sino que todo lo haces in-house. Entonces, este tema de verticalidad permite cosas como estas para Google. Si vemos en esto que sacaron hace más o menos como un año, cuando Google movió su modelo de Gemini para que en vez de correr en los GPUs de NVIDIA o en los chips de NVIDIA, corriera en sus propios TPUs, vemos que el modelo resultó siendo un 96% más rápido en empezar a responder y aparte de eso les salía un 30% más baratos o el costo se abarató un 30%. En Microsoft y Amazon no sucede esto porque a fin de cuentas ellos no tienen sus propios modelos. Entonces tal vez sí tengan sus propios chips y tengan sus propios servicios de nube, pero su modelo no puede tener este tipo de optimización o este tipo de mejora en costos porque no están tan verticalmente integradas como Google sí lo está. Entonces esa es una de las grandes razones de por qué Google es
en tema tecnológico, la empresa que más me gusta. Para también dar un poquito de contexto en tema de los servicios de nube que les comentaba hace rato, vemos cómo a finales del 2025, pues Amazon Web Services domina como un 28% de la industria de la nube, Azure un 21% y Google Cloud un 14%. Y si vemos por acá un dato sumamente interesante, es que entre estos servicios de nube que controlan una gran parte de la industria, el backlog total, que recordemos que son estos contratos firmados que todavía no se han cobrado, o sea, es el ingreso garantizado a futuro, solamente les falta entregar el servicio, ha aumentado a casi 1.5 trillones de dólares. O sea, es el equivalente a prácticamente la economía de todo México, el PIB que tenemos aquí en el país. Entonces, sin duda, la demanda por esta infraestructura de inteligencia artificial está siendo tan grande que los 3 hyperscalers están completamente saturados y por eso están haciendo inversiones tan fuertes. Como les comenté, según el CEO de Google Cloud, va a haber más demanda que oferta durante los próximos 10 años. Entonces, aunque estén construyendo data centers a toda velocidad, aún así no van a poder cubrir toda esa demanda que están teniendo y sobre todo que están viendo para los próximos años. Entonces, hay más empresas pidiendo capacidad de inteligencia artificial que servidores disponibles para podérselos dar o para poderlos satisfacer. Y vimos que nada más en el último año Amazon Web Services creció, por ejemplo, su backlog total de 189 mil millones de dólares a 364 mil, o sea, prácticamente lo duplicó. En caso de Azure también se duplicó de 320 mil a 630 mil, pero en el caso de Google Cloud es un crecimiento completamente absurdo. O sea, han pasado de 92 mil millones de dólares en backlog o en contratos ya firmados a 460. O sea, más de los contratos que ya tiene asegurados Amazon Web Services a futuro, pero a fin de cuentas es la empresa que ya de por sí tenía más clientes. Y si vemos el crecimiento de las nubes, vemos que claramente el que más está creciendo y con diferencia es Google Cloud. Azure y Amazon Web Services sí son más grandes, entonces es normal que crezcan a ritmos más bajos, del 40 y el 28%, pero a fin de cuentas si estamos viendo que Google Cloud está creciendo más, eso es porque está comiendo más mercado o le está robando cachitos del pastel a Azure y Amazon Web Services. Y bueno, claro, todo este crecimiento viene con inversiones muy, muy fuertes de por medio. Como vemos aquí, los 4 hyperscalers, aquí parte de Google, Microsoft y Amazon, agrega Meta también porque están haciendo un gasto gigantesco. Pues entre las 4 ya están gastando más de 140 mil millones de dólares por trimestre. O sea, eso es 4 veces más de lo que se gastaban, por ejemplo, en el primer trimestre del 2023, cuando no llegaban ni a los 35 mil millones de dólares en gastos por esta infraestructura de inteligencia artificial. Bueno, lo comparo con este trimestre porque es cuando empezó principalmente todo este boom que tuvimos, sobre todo por ChatGPT. Entonces, todo este CAPEX o todo este gasto que están haciendo las empresas se va principalmente tanto en chips, por ejemplo, en los chips de Nvidia o en servidores o en la energía que actualmente no está dando abasto. Por eso hasta proyectos se han retrasado o se han cancelado. La renta de todos estos almacenes gigantescos de los edificios. El tema del enfriamiento, que también es muy, muy importante que estos chips no se sobrecalienten porque a fin de cuentas no funcionarían. Pues todo este tipo de gastos vemos cómo ha venido aumentando, se ha cuatriplicado en los últimos 3 años prácticamente. Pero están haciendo este gasto las empresas porque están apostando a que la demanda va a justificar el gasto. Entonces, si estas empresas tienen razón en hacer estos gastos o estas inversiones tan fuertes, van a dominar sin duda la economía de los próximos años, pero si se equivocan sería yo creo que la sobreinversión más grande del siglo. Y sobre todo vemos que la acción que más cayó sin duda fue la de Meta, que Meta también está haciendo un gasto muy, muy grande en infraestructura de IA y es la que más cayó porque a fin de cuentas Meta está gastando sin tener clientes externos. O sea, la nube de Meta no la rentan a otras empresas para que almacenen sus datos y para que entrenen a sus modelos. Entonces, Meta construye sus propios data centers para entrenar a Llama, por ejemplo, a sus modelos, a mejorar el algoritmo, a que te quedes más tiempo en Reels, en Instagram, potenciar sus anuncios con inteligencia artificial. Y de esta manera también lo que están logrando es que no están dependiendo ni de OpenAI ni de otras empresas como Google, como Microsoft, como Amazon. Entonces, mientras hay muchas empresas como lo puede ser cualquier rival de redes sociales para Meta, exceptuando por ejemplo YouTube, o sea, Snapchat, Pinterest, lo que se les ocurra, X, todos ellos se están peleando por capacidad de rentar almacenamiento de datos o de mejorar sus algoritmos. Pero mientras ellos se pelean por eso, pues Meta a fin de cuentas ya tiene la suya pagada, ya está operando
y a fin de cuentas a futuro tal vez hasta inclusive la puedan empezar a monetizar por medio de rentar espacio o ofrecérsela a externos y no nada más quedársela in-house. Otra vez logrando integrarse de manera más vertical a como ya lo está haciendo Google. Pero sin duda por esta razón de que a fin de cuentas Meta tal vez tiene un gasto un poquito más riesgoso al no tener clientes, sin duda es la razón de por qué sus acciones son las que más cayeron. Sobre todo porque van a gastar más de lo que se espera. Ahora, pasando a la parte de evaluación, aquí estamos viendo el ratio de Enterprise Value entre EBIT, o sea, el valor total de la empresa considerando la deuda entre las utilidades operativas. Vemos que en el caso de Amazon pagamos 31 veces sus utilidades operativas. En el caso de Google pagamos 28 veces sus utilidades, que para mí es rarísimo ver este número porque hace un año prácticamente pagábamos la mitad de evaluación, pagábamos 15 veces sus utilidades, o sea, estaba mucho, pero mucho más barata. Este número entre más alto, más caro, y entre más bajo es más barato el pago que estamos haciendo. Vemos que en el caso de Microsoft, de que paguemos 30 veces sus utilidades a 25 veces, o sea, su valuación ha caído bastante. Y en el caso de Meta también ha pasado de más o menos 25 veces sus utilidades, actualmente cotiza a 20 veces sus utilidades operativas. Entonces, sin duda es la empresa más barata del grupo, porque esto lo podemos considerar también con el crecimiento de las utilidades. Como vemos, Meta es la que tiene la evaluación más baja, pero también la que ha tenido mayor crecimiento en sus utilidades operativas. En los últimos 3 años, las utilidades de Amazon han crecido un 400%, las utilidades de Meta un 200%, las de Google un 128% y las de Microsoft un 70%. Entonces me hace más sentido que Microsoft esté más barata porque también sus utilidades han sido las que menos han crecido, pero el hecho de que Meta tenga la evaluación más baja, por ejemplo, de estas 4, mientras es una de las que más crece, lo hace una apuesta en lo personal que considero más atractiva. Pero sin duda a la empresa que más lana le estuve metiendo sin duda en el último año fue Google. De hecho, hace justamente un año o prácticamente un año y un mes subí este video que titulé Mi acción favorita para estas caídas, que pues anuncié prácticamente que estaba comprando un gran cacho de Google cuando están cotizando a $155. Si actualmente vamos a meternos por aquí a ARK para ver un poquito el crecimiento de la acción en el último año, si buscamos la acción de Google, vemos que en el último año prácticamente han tenido una plusvalía del 135%. Se han pasado de $155 a 385. Crecimiento verdaderamente gigante. Y bueno, yo en lo personal, también para compartirles un poquito, dentro de mi portafolio, Google es la empresa más grande. El precio promedio que tengo en la empresa es de $166. Actualmente, bueno, ya vimos a cuánto cotiza. Entonces, representa más o menos como un 17% de mi portafolio a día de hoy, la posición o la apuesta en la que he tenido más convicción y que me ha generado un muy buen rendimiento del 132%. Pero después tenemos a Amazon. Amazon es una empresa que no ha dado tan buen rendimiento. Mi costo promedio ha sido de $200. Actualmente cotizado 170, se le ha sacado un 31% de rendimiento y representa un 12% de mi portafolio. Y en el caso de Meta, pues a Meta sí le he estado agregando mucho más este año. Mi precio promedio ha sido de $534, cotiza a 614, o sea, un 15% de rendimiento, un poquito la verdad. Y en mi portafolio total representa muy cercano a lo de Amazon, un 12% prácticamente. Entonces, entre estas 3 posiciones tengo más o menos un 40% de mi portafolio. Muchos me han preguntado que si agregaría a Microsoft, por ejemplo, a este. La verdad es que como ya tengo un apalancamiento bastante grande en tema tecnológico, no le quiero agregar todavía más al portafolio. Considero que Microsoft sí puede estar cotizando a valuaciones atractivas, la verdad, y yo siento que a futuro sin duda va a rebotar y va a seguir creciendo, sobre todo si estamos hablando de que invirtamos a largo plazo en empresas de calidad. Microsoft sin duda es una de ellas, pero la verdad no es una empresa que en lo personal le quiera agregar a día de hoy. Me gustan mucho más las apuestas que estoy haciendo en Google, que bueno, Google de hecho no he vendido ni una sola acción, ni voy a vender por lo pronto. Sigue siendo mi empresa favorita en la bolsa de valores y a pesar de que a día de hoy la evaluación es mucho más cara de a cuando la empecé a comprar, el doble de cara de lo que era, la sigo viendo como una gran empresa. Tal vez no sigo comprando, pero me sigue encantando. En cuestión de Amazon, le he estado agregando este año, Meta también, Microsoft por el tema que ya vimos de que no me gustaba tanto esa dependencia que tenían con OpenAI, de que sus modelos dependían de ellos y su nube una gran parte también dependía de ellos.
Entonces, prácticamente lo que veíamos con Microsoft o el rendimiento que veíamos con Microsoft en realidad era estar invirtiendo en OpenAI, no tanto en Microsoft. Esa era mi manera de verlo. A día de hoy, yo la verdad es que voy a seguir sin invertirle, a pesar de que pueda ser una muy, muy buena oportunidad. La verdad es que por el momento me estoy fijando en otras cosas, pero bueno, tú déjame en los comentarios, tú qué harías actualmente con Microsoft o qué harías con estas otras 3 empresas también, cuál has estado agregando, cuál es tu empresa favorita de estas 4 y tal vez si te diera a escoger nada más, ¿en cuál apostarías? ¿En Microsoft, en Google, en Meta o en Amazon? Y bueno, espero les haya gustado este video, mi gente. Si te gustó, le das a tu like, tu suscripción y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.